La arrastraron al borde del volcán, con antorchas que iluminaban su piel blanca como la luna, mientras suplicaban al Popocatépetl que aceptara el sacrificio de la niña maldita. Mientras las manos ásperas la empujaban hacia el abismo ardiente, Esperanza escuchó al volcán susurrarle que no venía a morir, sino a despertar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las faldas del Popocatépetl, donde el cielo besa la tierra y los dioses antiguos aún murmuran secretos al viento, se alzaba el pequeño pueblo de San Lorenzo de las Cenizas. Era un lugar nacido de la tierra negra y la fe ardiente, con casas de adobe que se aferraban a la ladera como si temieran ser arrastradas por el aliento del coloso que las vigilaba. Corría el año 1742 y la vida transcurría entre el temor a los elementos y la devoción a santos que habían sustituido a deidades más antiguas, pero no menos hambrientas. Doña Mercedes Castillo, esposa del alcalde don Rodrigo, se retorcía en los dolores del parto mientras el cielo se oscurecía con nubes de tormenta. Las comadronas se afanaban alrededor del lecho, murmurando oraciones y quemando hierbas para espantar a los malos espíritus. El embarazo había sido difícil, marcado por presagios que las ancianas interpretaban con ceños fruncidos y signos de la cruz apresurados. «Viene mal», susurró Jacinta, la partera más vieja del pueblo, mientras secaba el sudor frío de la frente de Mercedes. «La criatura lucha contra la naturaleza misma». El grito desgarrador de Mercedes rompió la tensión como un rayo parte un árbol centenario. Después, un silencio espeso, casi tangible, antes de que un llanto débil, apenas un suspiro, anunciara la llegada de una nueva vida. Jacinta envolvió al bebé en un paño y se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. «¿Qué ocurre? ¿Qué tiene mi hija?», exigió Mercedes, extendiendo los brazos temblorosos. Es una niña», respondió Jacinta, pero su voz traicionaba que había más. Cuando por fin colocó el bulto en brazos de la madre, el jadeo de Mercedes reveló el porqué del espanto. La pequeña tenía la piel blanca como la nieve que coronaba el volcán, el cabello tan pálido que parecía plata líquida, y cuando abrió los ojos eran del color del cielo despejado, no de la obsidiana que caracterizaba a los habitantes del pueblo. «Una criatura sin color», murmuró una de las ayudantes, persignándose. «Es el castigo por la soberbia de don Rodrigo», susurró otra. «Los dioses antiguos no perdonan a quienes los olvidan». Mercedes apretó a su hija contra el pecho, desafiante. «Se llamará Esperanza», declaró, «porque eso es lo que trae a esta casa». Las noticias corrieron por San Lorenzo como el viento que precede a la ceniza volcánica. Una niña blanca, de ojos claros, había nacido en la casa del alcalde. Los susurros crecieron, alimentados por el miedo y la superstición. El padre Jerónimo, párroco del pueblo, fue llamado de inmediato para examinar a la criatura. «Es albina», declaró tras observarla. «Un capricho de la naturaleza, no una maldición». Pero sus palabras científicas no calmaron los ánimos. Las cosechas habían sido pobres ese año y el volcán había estado inquieto, enviando columnas de humo más a menudo de lo normal. El pueblo necesitaba una explicación y la pequeña Esperanza se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Don Rodrigo, en su afán por mantener el respeto de sus conciudadanos, mantuvo a su hija oculta, relegada a las habitaciones traseras de la casa grande. Mercedes, debilitada por el parto difícil, apenas podía defender a su hija de las miradas recelosas de las sirvientas y las visitas furtivas de vecinos curiosos que pagaban por ver a la niña maldita. Mientras tanto, en las montañas que bordeaban el valle, un hombre observaba el pueblo desde la distancia. Su nombre era Nahuel,
último guerrero de un linaje yaqui casi extinto, y sus ojos, oscuros como obsidiana, parecían leer los secretos que el viento traía desde San Lorenzo de las Cenizas. No sabía que el destino lo arrastraría hasta allí, ni que una niña sin color cambiaría su vida para siempre. Los años pasaron como las nubes sobre el Popocatépetl, a veces lentos y pesados, a veces tan rápidos que apenas dejaban huella. Esperanza creció entre sombras y silencios, aprendiendo desde pequeña a moverse sin ser vista, a respirar sin hacer ruido. Su madre, la única que la miraba con amor verdadero, la educaba en secreto, enseñándole a leer en los pocos libros que llegaban hasta San Lorenzo, transmitiéndole conocimientos que una niña de su condición nunca debería tener. «Eres especial», le susurraba Mercedes por las noches, cuando las puertas estaban cerradas y solo la luna, cómplice silenciosa, podía escucharlas. Los que temen lo diferente solo muestran la pequeñez de su espíritu. A los 6 años, Esperanza ya sabía que era distinta. Su piel, tan blanca que parecía translúcida, debía protegerse del sol que castigaba sin piedad el valle. Sus ojos, tan claros que las criadas decían que podía ver a través de las almas, le dolían con la luz intensa. Su cabello, fino como hilos de plata, era tan distinto al negro azabache de quienes la rodeaban, que no había forma de disimularlo. Don Rodrigo, cada vez más preocupado por su posición, rara vez miraba a su hija. Las cosechas seguían siendo pobres, el ganado enfermaba con frecuencia y el volcán, ese monstruo dormido que dominaba el horizonte, había comenzado a rugir con más frecuencia, enviando temblores que agrietaban las paredes de adobe. «Es ella», murmuraban los vecinos. «La niña sin color atrae la desgracia». El padre Jerónimo, un hombre de ciencia atrapado en tiempos de superstición, intentaba combatir estos rumores con explicaciones racionales. Los volcanes tienen ciclos, como la vida misma. No culpen a una inocente por lo que no comprenden. Pero era difícil razonar con el miedo, y el miedo creció como una enredadera venenosa cuando la sequía llegó al valle en el 7º verano de Esperanza. Los arroyos se secaron, los campos se agrietaron, el ganado comenzó a morir. Las miradas hacia la casa del alcalde se volvieron más oscuras, más acusadoras. «Hay que purificar el pueblo», dijo un día Tomás Quijano, el herrero, un hombre de brazos fuertes y mente estrecha. Los antiguos sabían cómo aplacar a los dioses. Mientras tanto, Nahuel había establecido un pequeño campamento en las montañas. No era su territorio original, pero ya no quedaba mucho de su gente. Los yaquis habían sido diezmados por enfermedades y guerras, y él, como superviviente, había aprendido a moverse entre 2 mundos, el de sus ancestros, con sus creencias y conocimientos, y el de los españoles y mestizos, con sus pueblos y comercio. Viajaba de comunidad en comunidad, comerciando con pieles y hierbas medicinales, aprendiendo y enseñando. Su fama como curandero había crecido y muchos lo buscaban en secreto, incluso aquellos que en público despreciaban a los indios salvajes. Una noche, mientras observaba las estrellas junto a su pequeña fogata, sintió un temblor bajo sus pies. No era la primera vez, pero algo en la vibración, en la forma en que la tierra parecía gemir, le inquietó profundamente. Miró hacia el Popocatépetl, cuya cima iluminada por la luna parecía más amenazante que nunca. «El volcán habla», murmuró para sí mismo, «y nadie está escuchando». En la casa del alcalde, Esperanza despertó sobresaltada. Había soñado con fuego, con gritos, con manos que la arrastraban hacia la oscuridad. Se levantó de su pequeña cama y se acercó a la ventana, protegida por pesadas cortinas. Apartó un poco la tela y miró hacia el coloso que dominaba su mundo. «Él también está solo», pensó la niña, «como yo». No sabía que pronto sus destinos se entrelazarían de formas que nadie podría haber previsto.
No sabía que el fuego de sus sueños se volvería real, ni que las manos que la arrastraban no serían solo una pesadilla. No sabía que el hombre que observaba el mismo volcán desde la distancia sería su única esperanza de sobrevivir. En el centro del pueblo, bajo la luz mortecina de antorchas, un grupo de hombres se reunía en secreto. Entre ellos, Tomás Quijano hablaba con voz baja, pero apasionada, sobre antiguos rituales, sobre sacrificios necesarios, sobre purificar la tierra con sangre inocente. Y los demás, atenazados por el miedo y la desesperación, asentían mientras el volcán rugía en la distancia. La sequía se extendió como una maldición sobre San Lorenzo. Los cultivos se marchitaron bajo un sol implacable. El polvo se levantaba en remolinos por las calles desiertas al mediodía, y los habitantes recorrían distancias cada vez mayores para conseguir agua. Pero fue la enfermedad la que transformó el miedo en pánico. Comenzó con los más pequeños: fiebres altas, manchas en la piel, respiración dificultosa. En menos de una semana, 3 niños habían muerto y una docena más luchaba por sobrevivir. «Es la maldición de la niña sin color», afirmaba Jacinta, la partera, ahora convertida en vocera de los temores colectivos. La tierra rechaza su presencia, los dioses antiguos exigen retribución. Don Rodrigo, atrapado entre el amor a su familia y su posición como líder del pueblo, comenzaba a doblegarse bajo la presión. Las miradas acusadoras lo seguían en la plaza. Los murmullos se silenciaban a su paso, y hasta el padre Jerónimo, agotado por velar a los enfermos, parecía haber perdido la fuerza para defender a la pequeña. «Debemos hacer algo, Rodrigo», le dijo una noche el sacerdote con la voz quebrada por el cansancio. «No por las razones que ellos creen, sino para protegerla. El miedo ha envenenado sus mentes». Pero el alcalde ya no escuchaba consejos. Veía cómo su autoridad se desmoronaba, cómo incluso sus más leales seguidores ahora miraban hacia Tomás Quijano en busca de soluciones. Y el herrero, con su retórica inflamada sobre tradiciones olvidadas y ofrendas necesarias, ganaba adeptos cada día. En las montañas, Nahuel percibía el cambio en el ambiente. No era solo el calor inusual, ni la sequía que también afectaba a la fauna silvestre. Era algo más, una tensión que flotaba en el aire como el preludio a una tormenta devastadora. Decidió acercarse al pueblo, algo que rara vez hacía, excepto para comerciar, impulsado por una inquietud que no podía nombrar. Se movió como una sombra entre los matorrales resecos, observando desde la distancia las reuniones nocturnas, escuchando fragmentos de conversaciones, sintiendo el pulso acelerado de un pueblo al borde del abismo. «La llevaremos al cráter durante la luna nueva», escuchó decir a un hombre fornido que hablaba con autoridad, como hacían los antiguos. «La sangre inocente calmará al volcán». Nahuel sintió que el corazón se le helaba en el pecho. No necesitaba más detalles para comprender. Había oído rumores sobre la niña Albina, la hija maldita del alcalde. Incluso en los poblados más lejanos se hablaba de ella como una curiosidad, un mal presagio. Y ahora planeaban sacrificarla al volcán, reavivando prácticas que ni siquiera sus ancestros yaquis, con toda su conexión con lo sagrado, habrían aprobado. En la casa grande, Mercedes había notado cambios sutiles, pero alarmantes. Las criadas se negaban a atender a Esperanza. Los guardias que normalmente vigilaban la propiedad desaparecían durante horas, y su esposo evitaba mirarla a los ojos. Una tarde, mientras peinaba el cabello plateado de su hija, escuchó una conversación entre 2 sirvientas que le heló la sangre. «Será pasado mañana, con la luna nueva», decía una. «El señor ha dado su permiso». «¿Y la señora?», preguntó la otra. «Le darán un té para dormir. Cuando despierte todo habrá terminado. Le dirán que la niña murió de la misma fiebre que los otros».
Mercedes dejó caer el peine y Esperanza se volvió hacia ella con ojos llenos de una sabiduría impropia de sus 7 años. «Van a llevarme al volcán, ¿verdad, mamá?», preguntó con voz suave, como si hablara del clima. «¿Cómo? No, mi vida, nadie va a...». Los escuché hablar. El señor Quijano dijo que mi sangre calmaría al fuego del monte, que el pueblo volvería a ser fértil. Mercedes abrazó a su hija con desesperación, sintiendo cómo su pequeño cuerpo, frágil y cálido, temblaba ligeramente contra el suyo. No lloró. Las lágrimas vendrían después. Ahora necesitaba pensar, planear, actuar. «Debemos huir esta noche», susurró, más para sí misma que para Esperanza. «No podemos, mamá», respondió la niña, apartándose para mirarla con esos ojos del color del cielo despejado. «Hay guardias en las puertas. El señor Quijano los puso ahí. Dicen que es para protegernos, pero ¿cómo sabes todo esto?» «Nadie me ve cuando no quiero ser vista», dijo Esperanza con una pequeña sonrisa triste. «Me vuelvo como el viento». Mercedes comprendió entonces que su hija, a pesar de su corta edad, entendía perfectamente la gravedad de su situación. Había crecido escuchando que era una maldición, aprendiendo a moverse en las sombras, a observar sin ser notada. Y ahora, con la calma de quien ha contemplado lo inevitable durante mucho tiempo, enfrentaba su posible muerte. La noche cayó sobre San Lorenzo como un manto pesado, cargado de presagios. El viento soplaba inquieto, trayendo consigo el aroma a azufre del volcán y los suspiros de una tierra sedienta. En la plaza del pueblo, Tomás Quijano y sus seguidores habían encendido una gran hoguera. A su alrededor, hombres y mujeres bailaban al ritmo de tambores improvisados, evocando rituales casi olvidados que mezclaban tradiciones indígenas con elementos cristianos en una amalgama nacida del miedo y la desesperación. «Mañana, con la luna nueva, la tierra volverá a ser fértil», gritaba Quijano, con el rostro enrojecido por el calor de las llamas y la excitación. «El volcán aceptará nuestra ofrenda y las aguas regresarán a nuestros campos». La multitud respondía con vítores y aplausos. El padre Jerónimo, observando desde la puerta de la iglesia, sentía que su corazón se encogía ante el espectáculo. Había intentado razonar con ellos, había citado las escrituras sobre la misericordia y la inocencia, pero sus palabras se habían desvanecido como gotas de agua en tierra reseca. «Dios nos ha abandonado, Padre», le había dicho una anciana esa misma tarde. «Ahora debemos buscar ayuda en poderes más antiguos». En la casa del alcalde, Mercedes se movía frenéticamente, reuniendo algunas provisiones, una manta, un cuchillo pequeño que ocultó entre los pliegues de su falda. Había intentado convencer a Rodrigo una última vez, arrodillándose ante él, suplicando por la vida de su hija. «Es nuestra sangre, Rodrigo. ¿Cómo puedes permitir esto?». Pero su esposo, otrora un hombre fuerte y decidido, ahora parecía un fantasma de sí mismo. Sus ojos, hundidos en oscuras ojeras, miraban sin ver, y su voz sonaba hueca cuando respondió: «Ya no hay opción, Mercedes. Si no la entregamos, vendrán a tomarla por la fuerza. Al menos así parecerá que cumplimos con nuestro deber hacia el pueblo». «¿Deber?», había gritado ella con lágrimas de rabia. ¿Qué clase de deber exige la sangre de una niña inocente? ¿Qué clase de padre entrega a su hija a los lobos? Rodrigo la había abofeteado entonces, algo que nunca antes había hecho. No con furia, sino con la desesperación de quien se ahoga y golpea a quien intenta salvarlo. «Hay guardias en todas las puertas», había murmurado. «No intentes nada, Mercedes. Solo lo harás más difícil para todos». Ahora, mientras observaba a su hija dormir, o fingir que dormía, pues Esperanza parecía entender más de lo que decía, Mercedes sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena fina. Había enviado un mensaje desesperado al padre Jerónimo.
Pero el sacerdote, aunque compasivo, parecía impotente ante la marea de superstición que había inundado San Lorenzo. Esperanza abrió los ojos súbitamente, sobresaltando a su madre. «Alguien viene», susurró la niña, incorporándose en la cama. Mercedes contuvo la respiración, escuchando. Al principio no oyó nada, pero luego percibió un suave rasgueo en la ventana, como el roce de una rama contra el cristal. Pero no había árboles tan cerca de la casa. Con cautela, se acercó y apartó ligeramente la cortina. Fuera, en la oscuridad, distinguió una silueta. No era uno de los guardias, ni tampoco un aldeano ebrio por la celebración. Era un hombre alto, de piel cobriza y cabello largo sujeto con una banda tejida, un indígena. Sus miradas se encontraron a través del cristal y Mercedes sintió una extraña mezcla de temor y esperanza. Él hizo un gesto, señalando la ventana, luego a Esperanza y finalmente hacia las montañas. Su mensaje era claro incluso sin palabras. Había venido a llevarse a la niña, a salvarla. Mercedes dudó solo un instante. Cualquier peligro que este desconocido pudiera representar palidecía ante la certeza del destino que aguardaba a su hija en manos de Quijano y sus seguidores. Con manos temblorosas abrió la ventana. «¿Quién eres?», susurró. «Me llaman Nahuel», respondió él en un español con acento marcado pero comprensible. «Sé lo que planean hacer con la niña. Puedo llevarla a un lugar seguro». «¿Por qué ayudarías a mi hija? Ni siquiera la conoces». Los ojos de Nahuel, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, brillaron con una emoción contenida. «Los espíritus me guiaron hasta aquí», dijo simplemente. «Y reconozco la inocencia cuando la veo». Esperanza se había acercado sigilosamente y ahora estaba junto a su madre, observando al extraño con curiosidad, pero sin miedo. «Tus ojos son como los míos», dijo la niña de repente, «diferentes a los demás». Nahuel sonrió ligeramente. Era cierto que sus ojos, aunque oscuros, tenían un brillo distintivo, una chispa de conocimiento antiguo que los separaba de otros hombres. «El camino es peligroso», advirtió, dirigiéndose ahora a Mercedes. «Y no puedo garantizar que...» «Llévala», interrumpió ella, con una decisión que sorprendió incluso a sí misma. «Sálvala del fuego, es todo lo que pido». El ruido de pasos acercándose por el pasillo rompió el momento. Mercedes, con el corazón latiendo desbocado, empujó a su hija hacia los brazos del desconocido. Nahuel se deslizó entre las sombras con Esperanza, firmemente sujeta contra su pecho. La niña, sorprendentemente, no emitió ni un sollozo. Su pequeño cuerpo, ligero como una pluma de colibrí, apenas pesaba en los brazos del guerrero yaqui, mientras éste sorteaba guardias adormilados y esquivaba las zonas iluminadas por antorchas. El sonido de los tambores en la plaza, cada vez más frenético, proporcionaba una cobertura perfecta para sus movimientos. «Cierra los ojos si tienes miedo», le susurró Nahuel a la niña. «No tengo miedo», respondió ella con una calma desconcertante. «El volcán me habla en sueños. Me dijo que vendrías». Nahuel la miró brevemente, sorprendido por sus palabras. En su cultura, los sueños proféticos eran señales sagradas, mensajes de los espíritus que solo los más sabios podían interpretar. Que una niña tan pequeña hablara así, no había tiempo para reflexiones. Alcanzaron el borde del pueblo y se internaron en la maleza que crecía hacia las faldas inferiores del volcán. Nahuel conocía cada sendero, cada escondite. Había pasado semanas estudiando el terreno, movido por esa inquietud inexplicable que ahora comprendía como un llamado del destino. Mientras tanto, en la casa del alcalde, la ausencia de Esperanza había sido descubierta. El grito de rabia de don Rodrigo resonó en toda la casa, seguido por el sonido de cristales rompiéndose contra las paredes. «¡Traidora!», bramaba mientras zarandeaba a Mercedes. «Has condenado a todo el pueblo por tu debilidad de madre».
He salvado a nuestra hija de convertirse en víctima de tu cobardía, respondió ella con una dignidad que contrastaba con los moretones que comenzaban a formarse en sus brazos. Tomás Quijano, alertado por el alboroto, irrumpió en la habitación, seguido por varios hombres armados con antorchas y machetes. Sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la excitación del ritual, recorrieron la estancia y se detuvieron en la ventana abierta. La ha ayudado a escapar, sentenció, señalando a Mercedes. ¡Rápido! Aún podemos alcanzarlos antes de que lleguen a las montañas. La caza había comenzado. Perros de rastreo fueron liberados, sus ladridos rompiendo la noche, mientras seguían el tenue rastro de la niña albina y su protector. Hombres a caballo portando antorchas formaron una línea que avanzaba hacia el bosque, mientras mujeres y ancianos permanecían en el pueblo, algunos orando por el éxito de la captura, otros, los menos, rogando en silencio por la salvación de la pequeña. El padre Jerónimo, viendo que su influencia era ya inútil, tomó una decisión. Ensillando su viejo caballo, partió en dirección opuesta a la turba, hacia el camino que llevaba al pueblo vecino donde había un destacamento militar. Tal vez, si cabalgaba toda la noche, podría traer ayuda antes de que fuera demasiado tarde. En las alturas, Nahuel avanzaba con paso seguro a pesar de la oscuridad. Conocía estas montañas como la palma de su mano, cada piedra, cada árbol. Esperanza, ahora despierta y alerta, observaba las estrellas sobre sus cabezas. «Son diferentes desde aquí arriba», murmuró, «más cercanas». «Todo es diferente desde la montaña», respondió Nahuel. «Desde aquí, los problemas de los hombres parecen pequeños». «Pero el volcán no», dijo ella. «El volcán sigue siendo grande». El guerrero Yaqui asintió, impresionado nuevamente por la perspicacia de la niña. A lo lejos distinguió las primeras antorchas de sus perseguidores, puntos de luz que serpentaban por la falda de la montaña. «Vienen por nosotros», dijo Esperanza, sin aparente miedo en su voz. «No te encontrarán», prometió Nahuel. «Conozco un lugar donde nunca buscarán». Se dirigieron hacia una grieta en la ladera apenas visible en la penumbra. Era la entrada a un sistema de cuevas que atravesaba parte del volcán, túneles formados por erupciones antiguas, conocidos solo por los pueblos indígenas que habían habitado la región durante siglos. El ladrido de los perros se acercaba. Nahuel aceleró el paso, sintiendo que el tiempo se les acababa. La entrada a la cueva era estrecha, apenas suficiente para que un adulto pasara agachado. Colocó a Esperanza en el suelo con suavidad. «Debemos entrar ahí», explicó. «¿Puedes ser valiente un poco más?» La niña miró la oscura abertura y luego a su salvador. Sus ojos claros brillaron con una determinación que sobrecogió a Nahuel. «Soy hija del volcán», dijo simplemente. «No le temo a su corazón». El interior de la cueva era un mundo distinto, ajeno a la persecución que se desarrollaba en el exterior. Un calor denso, casi líquido, los envolvió apenas se adentraron unos metros. Las paredes, formadas por antigua lava solidificada, brillaban tenuemente con vetas minerales que reflejaban la escasa luz que se filtraba desde la entrada. «Respira despacio», aconsejó Nahuel a Esperanza mientras avanzaban agachados por el estrecho túnel. «El aire aquí es más pesado». La niña asintió, adaptándose con sorprendente facilidad a este nuevo entorno. Sus ojos claros, que en el exterior necesitaban protección del sol, aquí parecían captar cada mínimo destello, cada sombra. Caminaba con pasos seguros, casi como si conociera el camino de antemano. «Hay dibujos en las paredes», dijo de repente, señalando hacia unas marcas apenas visibles en la roca. Nahuel se detuvo, sorprendido. Efectivamente, allí estaban. Figuras estilizadas de hombres, animales y símbolos, grabados hacía siglos por manos que buscaban comunicarse con los espíritus del volcán.
Los antiguos creían que estas cuevas eran las venas del gran monte, explicó, pasando los dedos sobre las figuras con reverencia. Venían aquí para escuchar sus secretos. Yo los escucho, murmuró Esperanza. Susurran todo el tiempo. Nahuel la observó con una mezcla de asombro y comprensión. En su cultura había historias sobre niños especiales, tocados por los espíritus, capaces de ver y oír lo que otros no podían. ¿Sería posible que esta pequeña, rechazada por su propio pueblo debido a su apariencia, fuera en realidad una elegida? El sonido distante de ladridos interrumpió sus pensamientos. Los perros habían captado su rastro y los estaban siguiendo hasta la entrada de la cueva. Pronto, los hombres del pueblo estarían allí también. Debemos continuar, dijo, tomando a Esperanza de la mano. Hay un lugar más adelante donde podremos descansar. Mientras se adentraban más profundamente en el laberinto de túneles, en el exterior la búsqueda se intensificaba. Tomás Quijano, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la rabia, dirigía a un grupo de hombres hacia la ladera donde los perros habían perdido el rastro. «Debe estar por aquí», gritaba, golpeando la maleza con un machete. «La niña no puede haber desaparecido como el humo». Pero el rastro se desvanecía precisamente en ese punto, frente a una pared rocosa que parecía sólida e impenetrable. Los perros giraban en círculos, confundidos, incapaces de seguir adelante. «Hay cuevas en esta zona», sugirió uno de los hombres, un viejo que había pasado su vida en las faldas del volcán. «Túneles antiguos. Mi abuelo hablaba de ellos. ¿Dónde están las entradas?», exigió Quijano. «No lo sé con certeza. Los antiguos las mantenían en secreto. Decían que eran sagradas». Quijano escupió al suelo con desprecio. «Nada es sagrado si esconde a la niña maldita. Dispersaos y buscad cualquier abertura, cualquier grieta, y traed más antorchas. La noche será larga». En el pueblo, Mercedes había sido encerrada en la pequeña cárcel local, acusada de traición contra la comunidad. A través de los barrotes de su celda podía ver el volcán, imponente bajo la luz de las estrellas. Rezaba en silencio, no a los santos de la iglesia, sino a fuerzas más antiguas, más primordiales. «Protégela», susurraba. «Sea quien sea el que se la llevó, haz que la mantenga a salvo». En ese momento, el padre Jerónimo cabalgaba desesperadamente por el camino hacia el pueblo vecino. Su viejo caballo jadeaba por el esfuerzo, pero el sacerdote lo espoleaba sin cesar. «Un poco más», le rogaba, «solo un poco más, y podremos salvarla». Dentro de la cueva, Nahuel y Esperanza habían llegado a una cámara más amplia. Aquí, el calor era más intenso y un resplandor rojizo iluminaba las paredes desde una grieta en el suelo por la que se vislumbraba muy abajo el brillo de lava incandescente. «Es el corazón», dijo Esperanza con asombro, «el corazón del volcán». Nahuel asintió. Este lugar era sagrado para su pueblo, un sitio donde los chamanes venían a comunicarse con los espíritus de la tierra. Muy pocos conocían su existencia, y menos aún se atrevían a entrar. «Descansaremos aquí un momento», dijo, ayudando a la niña a sentarse sobre una roca plana. De su bolsa extrajo una pequeña cantimplora con agua y un puñado de semillas tostadas. «Come, necesitarás fuerzas». Mientras Esperanza comía, Nahuel se acercó a la grieta y observó el magma que fluía en las profundidades. El volcán estaba inquieto, más activo de lo que había visto en años. ¿Era coincidencia que esto ocurriera precisamente cuando el pueblo pretendía sacrificar a la niña para aplacar su furia? «¿Por qué me salvaste?», preguntó Esperanza de repente, su voz pequeña pero clara en la cámara resonante. Nahuel se volvió hacia ella, considerando cómo responder. Finalmente, decidió que merecía la verdad. «Hace muchos años tuve una hija», comenzó, sentándose junto a ella. Su nombre era Chitlali, que significa estrella en la lengua de mi madre. Era especial como tú.
Veía cosas que otros no podían ver, sabía cosas que no debería saber. Hizo una pausa, los recuerdos aún dolorosos después de tanto tiempo. En mi aldea la respetaban, la consideraban un don de los espíritus, pero los extranjeros, los que vinieron con cruces y espadas, la llamaron bruja. La tomaron una noche. Nunca más la vi. Esperanza lo miró con ojos llenos de comprensión y compasión, una mirada demasiado antigua para su joven rostro. No pudiste salvarla a ella, dijo simplemente, pero me salvaste a mí. Nahuel sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente en su pecho. Esta niña, con su sabiduría instintiva, había visto directamente dentro de su alma. El amanecer llegó a San Lorenzo con una luz extraña, tamizada por nubes de ceniza que comenzaban a elevarse desde la cima del Popocatépetl. El volcán había aumentado su actividad durante la noche, enviando pequeñas columnas de humo gris que se dispersaban en el aire como presagios. Los aldeanos observaban el cielo con creciente ansiedad, interpretando cada nuevo temblor, cada rumor subterráneo, como una señal de que su ofrenda había sido rechazada. En la ladera, Tomás Quijano y sus hombres continuaban la búsqueda, exhaustos y cada vez más temerosos. Habían pasado la noche entera rastreando la zona, iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las rocas, convirtiendo cada arbusto en un posible escondite, cada formación en una amenaza potencial. No pudieron desaparecer sin más, insistía Quijano, aunque su voz ya no tenía la seguridad de la noche anterior. El indio debe conocer estas montañas, debe haber algún sendero secreto, algún refugio, o tal vez el volcán ya lo reclamó, sugirió uno de los hombres persignándose. Tal vez la niña fue entregada de otra forma. Quijano le lanzó una mirada cargada de furia. Si la niña no es sacrificada como dicta la tradición, su sangre no apaciguará al volcán. ¿No lo entiendes? Necesitamos encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Un temblor más fuerte que los anteriores sacudió entonces la ladera, provocando una pequeña avalancha de piedras. Los hombres se miraron entre sí, el miedo evidente en sus rostros sudorosos. «Volvamos al pueblo», sugirió otro. «Esto se está poniendo peligroso». «¡Cobardes!», gritó Quijano, pero incluso él podía sentir el miedo arrastrándose por su espalda como dedos helados. «Bien, volvamos, pero regresaremos con más hombres. La encontraremos aunque tengamos que abrir la montaña en dos». Mientras el grupo descendía hacia San Lorenzo, en el pueblo vecino de Santa María de los Remedios, el padre Jerónimo finalmente había conseguido audiencia con el capitán Mendoza, un militar veterano que comandaba un pequeño destacamento. «Es una barbaridad, capitán», explicaba el sacerdote, aún jadeante por la cabalgata nocturna. «Pretenden sacrificar a una niña inocente por supersticiones paganas». El capitán Mendoza, un hombre práctico con escasa paciencia para las cuestiones religiosas de cualquier tipo, frunció el ceño. «¿Y dice usted que alguien se la llevó, un indígena?» «Sí, al parecer, pero lo hizo para salvarla, no para dañarla». «Eso no lo sabemos, padre. Estos salvajes tienen sus propios rituales, igualmente sangrientos». El sacerdote apretó los puños, controlando su frustración. «Capitán, le ruego que no se distraiga con prejuicios. Una niña está en peligro y su madre ha sido encarcelada injustamente. La autoridad real debe imponerse sobre estas prácticas medievales». La mención de la autoridad real tocó una fibra sensible en el militar. Si este asunto llegaba a oídos de sus superiores y él no había actuado, «Reuniré a mis hombres», decidió finalmente. «Partiremos en 1 hora». En la cárcel de San Lorenzo, Mercedes permanecía sentada en el suelo de tierra con la espalda apoyada contra la pared de adobe. Había pasado la noche orando, alternando entre rezos cristianos y plegarias más antiguas que recordaba de su abuela.
una mujer que conocía los secretos de las plantas y hablaba con el viento. El suelo tembló nuevamente, más fuerte que antes, haciendo que pequeños trozos de tierra se desprendieran del techo de la celda. A través de la pequeña ventana enrejada, Mercedes podía ver que la columna de humo sobre el volcán había crecido, volviéndose más oscura, más amenazante. «Está despertando», murmuró para sí misma. «Como ella». En lo profundo de las cuevas volcánicas, Nahuel y Esperanza se habían movido de la cámara sagrada. El guerrero yaqui sabía que no podían permanecer demasiado tiempo tan cerca del corazón del volcán, donde el aire era pesado con gases y el calor podía resultar agotador. Guió a la niña por túneles secundarios, algunos tan estrechos que debían arrastrarse, otros lo suficientemente amplios para caminar erguidos. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Esperanza, mientras seguía a Nahuel a través de un pasaje iluminado por extrañas formaciones cristalinas que emitían un resplandor azulado. «Hay una salida al otro lado de la montaña», explicó él. «Nos llevará lejos del pueblo, hacia tierras donde estaremos seguros». «¿Y mi madre?». Nahuel se detuvo, volviéndose hacia la niña. Su expresión era seria pero amable. «Cuando estemos a salvo, encontraré la manera de enviar un mensaje, para que sepa que estás bien». Esperanza asintió, aceptando esta respuesta con la misma madurez que había mostrado desde el principio. Continuaron avanzando en silencio, mientras el volcán los rodeaba con sus susurros pétreos, sus secretos antiguos. De repente, un temblor más fuerte que los anteriores sacudió el túnel. Polvo y pequeñas piedras cayeron del techo, y un ruido como de trueno lejano reverberó a través de la roca. «¡Agáchate!», gritó Nahuel, lanzándose sobre Esperanza para protegerla con su cuerpo, mientras fragmentos de roca caían a su alrededor. El túnel se estremecía como un animal herido, y el aire se llenó de polvo que dificultaba la respiración. Durante largos segundos, el mundo pareció reducirse a ese espacio confinado, a la oscuridad y al ruido ensordecedor de la piedra fracturándose. Cuando finalmente cesó el temblor, Nahuel se incorporó lentamente, comprobando que la niña estuviera ilesa. «¿Estás bien?», preguntó, limpiando el polvo del rostro pálido de Esperanza. Ella asintió, pero sus ojos claros estaban fijos en un punto más allá de Nahuel, con una expresión de concentración intensa. «Está hablando más fuerte ahora», dijo en voz baja. «Está enojado». «¿El volcán?». Nahuel siguió su mirada, aunque solo veía la pared de roca del túnel. «No le gusta que quieran darle sangre. Dice que ya ha tomado demasiada». Un escalofrío recorrió la espalda de Nahuel. En su cultura, los volcanes eran considerados seres vivos, antiguas deidades que dormitaban bajo la tierra. La idea de que Esperanza pudiera comunicarse con este espíritu primordial no era tan difícil de aceptar para él como lo habría sido para los habitantes de San Lorenzo. «¿Qué más dice?», preguntó con suavidad, sin rastro de incredulidad en su voz. Esperanza cerró los ojos, como escuchando algo muy lejano. «Dice que pronto despertará completamente, que la tierra temblará y el cielo se oscurecerá». Abrió los ojos y miró a Nahuel con una serenidad que contrastaba con sus palabras. «Dice que debemos llegar a lo alto antes de que sea tarde». En San Lorenzo, el miedo se había transformado en pánico. 3 temblores consecutivos habían agrietado varias casas, y ahora una columna constante de humo negro se elevaba desde la cima del Popocatépetl. Algunos habitantes ya habían comenzado a abandonar el pueblo, cargando sus escasas pertenencias en carretas y mulas, huyendo hacia el valle más alejado del volcán. Tomás Quijano, sin embargo, se negaba a rendirse. Rodeado por un grupo cada vez menor de seguidores, continuaba insistiendo en que debían encontrar a la niña Albina.
Es su ausencia lo que ha desatado la furia del volcán, gritaba en la plaza, señalando hacia la montaña humeante. La necesitamos para el sacrificio, ahora más que nunca. «Estás loco, Tomás», le respondió uno de los ancianos del pueblo. «El volcán va a erupcionar, con o sin sacrificio. Debemos evacuar mientras podamos». «Cobardes, traidores», vociferaba Quijano, pero su influencia menguaba con cada nuevo temblor, con cada nueva familia que recogía sus pertenencias y partía. Don Rodrigo, el alcalde, había perdido toda autoridad. Sentado en la puerta de su casa semivacía, observaba el caos con ojos hundidos y manos temblorosas. Su mundo, construido sobre la apariencia y el poder, se desmoronaba tan rápidamente como las paredes de adobe que se agrietaban a su alrededor. Fue en medio de esta confusión cuando llegó el capitán Mendoza con sus soldados, acompañado por el padre Jerónimo. El militar, montado en un caballo negro que resoplaba nervioso ante los temblores, observó la escena con el ceño fruncido. «¿Dónde está la cárcel?», preguntó al sacerdote. «Por allí», señaló el padre Jerónimo. «Debemos liberar a Mercedes de inmediato». Mientras se dirigían hacia el pequeño edificio de adobe que servía como prisión, Tomás Quijano y algunos de sus hombres les cortaron el paso. «¿Quiénes son ustedes para interferir en nuestros asuntos?», desafió el herrero, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. El capitán Mendoza desenfundó su espada con un movimiento fluido. «Soy la autoridad del rey en esta región y he venido a poner fin a esta locura. Apártate o enfrentarás la justicia real». Quijano retrocedió, la realidad de su situación finalmente abriéndose paso a través de su fanatismo. Sus seguidores se dispersaron rápidamente, dejándolo solo frente a los soldados. «Están condenando al pueblo», murmuró, pero ya sin convicción. En las profundidades de la cueva, Nahuel y Esperanza avanzaban con renovada urgencia. El camino se había vuelto más difícil tras los temblores, con algunos pasajes parcialmente bloqueados por rocas caídas. El calor aumentaba conforme se acercaban a otra zona de actividad magmática y el aire se volvía más difícil de respirar. «No falta mucho», alentaba Nahuel a la niña, que comenzaba a mostrar signos de fatiga. «Pronto veremos la luz del día». Esperanza asintió, confiando plenamente en su protector. De repente se detuvo y giró la cabeza, como escuchando algo. «Hay personas», dijo. «Cerca de la entrada por donde vinimos. Están dentro de las cuevas». Nahuel se tensó. ¿Habrían encontrado los hombres de Quijano la entrada secreta? ¿O serían otros, tal vez, buscando refugio del volcán cada vez más activo? «¿Puedes sentir quiénes son?», preguntó, sabiendo ya que las percepciones de Esperanza iban más allá de lo ordinario. La niña cerró los ojos concentrándose. «Tienen miedo y odio. Vienen por mí». No necesitaban más confirmación. Nahuel tomó a Esperanza en brazos y aceleró el paso, internándose más profundamente en el laberinto de túneles. Conocía rutas alternativas, pasajes que los llevarían a salvo hacia la otra ladera, pero serían más largos, más peligrosos con el volcán en este estado de agitación. En la superficie, el cielo sobre el Popocatépetl se había oscurecido por completo. Ceniza fina comenzaba a caer sobre San Lorenzo como una nevada gris, cubriendo techos y calles, infiltrándose por las rendijas de puertas y ventanas. Los temblores se sucedían con intervalos cada vez más cortos, y un rugido sordo, como el de una bestia despertando de un sueño milenario, emergía de las entrañas de la tierra. Mercedes, recién liberada de su celda por el capitán Mendoza, miraba hacia la montaña con una mezcla de temor y esperanza. «Mi hija está allí», dijo, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. «Puedo sentirlo». «No podemos subir ahora», respondió el capitán.
El volcán está a punto de erupcionar. Debemos evacuar el pueblo de inmediato. No me iré sin ella, declaró Mercedes con una firmeza que sorprendió al militar. El padre Jerónimo se interpuso. Mercedes, si tu hija está con ese indígena, él la protegerá. Conoce la montaña mejor que cualquiera de nosotros. Otro temblor, más fuerte que los anteriores, sacudió el suelo bajo sus pies. Esta vez fue acompañado por un estruendo que pareció rasgar el cielo. En la cima del Popocatépetl, una columna de fuego y roca se elevó hacia las nubes, iluminando el paisaje con un resplandor infernal. La erupción del Popocatépetl iluminó el valle con un resplandor rojizo, tiñendo de fuego el cielo oscurecido por la ceniza. Una explosión ensordecedora sacudió la tierra, y piedras incandescentes comenzaron a llover sobre el pueblo y las laderas. El infierno, que los sacerdotes habían descrito desde los púlpitos, ahora se manifestaba ante los ojos aterrorizados de los habitantes de San Lorenzo. «Todos al camino del valle», ordenaba el capitán Mendoza, mientras sus soldados ayudaban a los rezagados a abandonar sus casas. «Llevad solo lo esencial, moved los carros». En medio del caos, Mercedes permanecía inmóvil, con la mirada fija en la montaña rugiente. El padre Jerónimo intentaba convencerla de partir con los demás. «No puedes hacer nada por ella si mueres aquí», le decía, tomándola del brazo. «Si tu hija vive, te necesitará después». «La montaña no la dañará», respondió Mercedes con una convicción inquebrantable. «Siempre lo he sabido. No es una maldición lo que lleva en la sangre, es un don». Antes de que el sacerdote pudiera responder, don Rodrigo apareció frente a ellos. El alcalde, otrora orgulloso y autoritario, ahora parecía un fantasma de sí mismo. Su ropa estaba cubierta de ceniza, su rostro surcado por lágrimas que habían dejado surcos en la capa de polvo gris. «Mercedes», dijo con voz quebrada, «perdóname, he sido un cobarde, un mal padre, un mal esposo». Ella lo miró, sorprendida por esta súbita transformación. Durante años había soportado su frialdad, su rechazo hacia la niña que ambos habían engendrado. Ahora, ante el fin de todo lo que conocían, el orgullo se derretía como nieve bajo el sol. «No hay tiempo para esto», respondió ella. «Nuestra hija sigue allá arriba». «Lo sé. Por eso he venido. Voy a buscarla». Mercedes lo miró con incredulidad. «¿Tú? ¿El hombre que ni siquiera podía mirarla a los ojos?» «Precisamente por eso», respondió Rodrigo. «Si debo morir hoy, que sea intentando enmendar mi mayor error». Un nuevo temblor interrumpió la conversación. Una casa cercana se derrumbó con estruendo, levantando una nube de polvo. El capitán Mendoza se acercó a ellos, con urgencia en la voz. «Debemos partir ahora. El camino principal pronto quedará bloqueado». «Váyanse», dijo Mercedes. «Nosotros subiremos». El militar los miró como si hubieran perdido la razón. «Es un suicidio». «Es fe», respondió ella simplemente. «En mi hija, en el volcán, en fuerzas que usted no comprende». En las profundidades de la montaña, Nahuel y Esperanza sentían cada temblor, cada rugido del coloso que los rodeaba. El aire se había vuelto casi irrespirable, cargado de gases y polvo. Avanzaban agachados por un túnel que ascendía gradualmente, dirigiéndose hacia una salida que Nahuel recordaba en la ladera oriental. «Ya no lo siento», dijo Esperanza de repente, refiriéndose a sus perseguidores. «Creo que han vuelto atrás». «La erupción debe haberlos asustado», respondió Nahuel. «Con razón, no es seguro estar aquí ahora». «Para mí sí», dijo la niña con una tranquilidad desconcertante. «El volcán no me hará daño». Nahuel la miró intrigado por su confianza. «¿Por qué estás tan segura?» «Porque somos iguales», respondió Esperanza. «Diferentes por fuera, poderosos por dentro». Antes de que Nahuel pudiera procesar estas palabras, un estruendo ensordecedor sacudió la caverna.
Parte del techo se desplomó a pocos metros de ellos, bloqueando el túnel por el que habían venido. El guerrero Yaqui tomó a la niña en brazos y corrió hacia adelante mientras más rocas caían a su alrededor. «¡La salida está cerca!», gritó sobre el ruido. «¡Solo un poco más!». Pero al doblar un recodo del túnel, se encontraron con un espectáculo aterrador. El pasaje que debía conducirlos al exterior estaba completamente bloqueado por un derrumbe reciente. Estaban atrapados. Nahuel depositó a Esperanza en el suelo y examinó frenéticamente las rocas que impedían su escape. Eran demasiado grandes, imposibles de mover sin herramientas. El calor aumentaba y el aire se volvía más escaso con cada respiración. «Hay otro camino», dijo la niña con calma, señalando hacia un túnel lateral que Nahuel no había notado. «Pero va hacia arriba, hacia el cráter». «No podemos ir allí», respondió él. «La erupción es el único camino», insistió Esperanza. «Confía en mí». Sus ojos claros brillaban con una determinación que desafiaba su corta edad. Nahuel dudó solo un instante. En circunstancias normales, dirigirse hacia el cráter durante una erupción sería una sentencia de muerte segura. Pero nada en esta niña era normal, y sus instintos de guerrero le decían que debía confiar en ella. «Guíame», dijo finalmente. En la ladera del volcán, Mercedes y Rodrigo ascendían con dificultad por un sendero cada vez más cubierto de ceniza y pequeñas rocas ardientes. El aire caliente quemaba sus pulmones y la visibilidad se reducía con cada metro que avanzaban. El padre Jerónimo, que había insistido en acompañarlos a pesar de sus protestas, rezaba en voz baja mientras trepaba tras ellos. «¿Cómo sabremos dónde buscar?», gritó Rodrigo sobre el rugido constante del volcán. «Lo sabremos», respondió Mercedes, sin detenerse. «Ella nos llamará». Como respondiendo a sus palabras, un nuevo tremor sacudió la montaña, pero este era diferente. No venía de las profundidades, sino que parecía resonar en el aire mismo, como una nota musical sostenida que vibraba a través de la roca, el polvo y la ceniza. Mercedes se detuvo escuchando. Sus ojos se abrieron con asombro y reconocimiento. «¿Lo oyes?», preguntó a su esposo. «Es ella, está cantando con la montaña». Rodrigo no entendía, pero asintió, dispuesto a seguirla hasta donde fuera necesario. En el interior del volcán, Nahuel y Esperanza ascendían por un túnel vertical que parecía imposiblemente antiguo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que el guerrero Yaqui nunca había visto, más antiguos que su pueblo, más antiguos quizás que cualquier civilización conocida. «¿Quién hizo estos dibujos?», preguntó, ayudando a la niña a trepar por un tramo particularmente empinado. «Nadie los hizo», respondió Esperanza, tocando los símbolos con reverencia. «Siempre han estado aquí, como el fuego dentro de la montaña, como la luz dentro de mí». El túnel desembocó finalmente en una cámara amplia, iluminada por una luz rojiza que venía de arriba. Nahuel se detuvo, maravillado y aterrorizado a la vez. Estaban directamente bajo el cráter del volcán. A través de una abertura en el techo de la cámara, podían ver el cielo ennegrecido y la columna de humo y ceniza que se elevaba hacia las nubes. «Hemos llegado», dijo Esperanza con una sonrisa serena. En ese momento, varias rocas se desprendieron de una de las paredes, revelando otra entrada. Por ella aparecieron 3 figuras cubiertas de ceniza: Mercedes, Rodrigo y el padre Jerónimo. «¡Esperanza!», gritó Mercedes corriendo hacia su hija. La niña se volvió, su rostro iluminándose al ver a su madre. «Sabía que vendrías, te escuché llamándome». La reunión fue breve pero intensa. Mercedes abrazó a su hija como si nunca más fuera a soltarla, mientras Rodrigo observaba con una mezcla de asombro y vergüenza. Nahuel se mantuvo apartado, vigilante, todavía desconfiando del hombre que había permitido que condenaran a la niña. «Tenemos que salir de aquí», dijo el padre Jerónimo, mirando nerviosamente hacia la abertura en el techo. «Este lugar va a colapsar en cualquier momento». «No»,
respondió Esperanza, separándose suavemente de su madre. Hemos venido aquí por una razón. Se dirigió hacia el centro de la cámara, donde una columna de roca se elevaba como un altar natural. La luz rojiza que entraba desde el cráter parecía concentrarse allí, bañando a la niña en un resplandor sobrenatural que hacía brillar su piel pálida y su cabello plateado. «Esperanza, ven aquí», suplicó Mercedes, extendiendo su mano hacia la niña. «Es peligroso». Pero Esperanza parecía transformada. Su cabello plateado flotaba alrededor de su rostro como si estuviera sumergida en agua, y sus ojos claros reflejaban el fuego del volcán con una intensidad hipnótica. Cuando habló, su voz resonó en la cámara con una cadencia que no parecía completamente suya. «Durante siglos le han ofrecido sangre», dijo acariciando la columna de piedra, «pensando que quería muerte, pero lo que siempre ha buscado es vida». El suelo tembló bajo sus pies, pero la niña permaneció serena, como si estuviera en perfecta sintonía con la montaña rugiente. «Yo no soy una maldición», continuó, mirando directamente a su padre. «Soy un puente entre el fuego y la carne, entre lo antiguo y lo nuevo». Rodrigo dio un paso hacia su hija, lágrimas surcando su rostro cubierto de ceniza. «Perdóname», susurró. «Fui ciego, tuve miedo». Esperanza sonrió, una sonrisa cargada de una sabiduría que trascendía su corta edad. «El miedo es como la ceniza, padre. Cubre todo, pero no dura para siempre». Un estruendo más poderoso que los anteriores sacudió la cámara. Fragmentos de roca cayeron del techo y el resplandor rojizo se intensificó. «Debemos salir ahora», gritó Nahuel, señalando hacia un pasaje lateral. «Conozco otro camino». Pero Esperanza negó con la cabeza. «Todavía no. Primero debo cumplir mi propósito». Colocó ambas manos sobre la columna de piedra y cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a emitir un resplandor blanquecino, como si la luz de la luna se hubiera materializado en su piel. La cámara entera se iluminó con este brillo sobrenatural, y los símbolos antiguos en las paredes parecieron cobrar vida, pulsando con un ritmo que coincidía con los latidos del volcán. Mercedes quiso acercarse a su hija, pero Nahuel la detuvo con gentileza. «Está en comunión con el espíritu de la montaña», explicó. «No debe ser interrumpida». El padre Jerónimo se persignó, murmurando oraciones, pero su expresión no era de miedo sino de reverencia, como si estuviera presenciando un milagro que desafiaba su comprensión pero no su fe. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el temblor cesó. El rugido del volcán se transformó en un murmullo, y la luz rojiza que entraba por la abertura del techo comenzó a cambiar, volviéndose más clara, más natural. Esperanza abrió los ojos y se volvió hacia los presentes. «Está hecho», dijo con voz cansada pero serena. «El volcán dormirá de nuevo. No por miedo o por sacrificio, sino por elección, por respeto». Nahuel fue el primero en comprender. «Has negociado con él», dijo maravillado, «como los antiguos chamanes». La niña asintió. «Le he mostrado que hay otro camino, que la sangre no es la única ofrenda posible». «¿Qué le has dado entonces?», preguntó el padre Jerónimo. «Entendimiento», respondió Esperanza, «y una promesa que será recordado, respetado, no temido sino honrado, y a cambio dará tiempo a la tierra para sanar, a las aguas para regresar». Se acercó a sus padres, pareciendo de nuevo una niña de 7 años, cansada después de un largo día. «Vámonos a casa», dijo simplemente. Y así salieron de la cámara, siguiendo a Nahuel por túneles que ahora parecían más amplios, más accesibles, como si la montaña misma facilitara su partida.
Emergieron finalmente en la ladera oriental del Popocatépetl, donde el aire, aunque aún cargado de ceniza, era respirable y fresco. Abajo, el valle se extendía ante ellos. San Lorenzo había sufrido daños, pero seguía en pie. La columna de humo sobre el cráter ya no era negra, sino gris claro, disipándose gradualmente en el cielo que comenzaba a despejarse. 10 años después, los viajeros que pasaban por el valle hablaban maravillados de un pueblo renacido de las cenizas. San Lorenzo, ahora llamado Esperanza del Volcán, se había convertido en un lugar donde indígenas y mestizos convivían en armonía, donde las antiguas tradiciones se respetaban junto a los nuevos conocimientos. En la plaza central, una estatua de piedra volcánica representaba a una niña de cabello largo y ojos serenos, con las manos extendidas hacia el coloso que dominaba el horizonte. A sus pies, una inscripción sencilla: no maldición, sino bendición; no miedo, sino respeto. Y en una casa grande a las afueras del pueblo, una joven de 17 años, con el cabello blanco como la nieve y ojos del color del cielo despejado, enseñaba a niños de todas las edades los secretos de las plantas medicinales, los ciclos de la tierra y el lenguaje olvidado del volcán que respiraba, paciente y tranquilo, bajo la vigilancia de aquella a quien una vez intentaron sacrificar y que ahora veneraban como la niña del volcán.